tal? Qué gusto estar con ustedes. Hoy comienzo esta conferencia con una pregunta. ¿La paternidad en México está en crisis? ¿Por qué hago esa pregunta? Pues por lo que estamos viendo en esta sociedad actualmente. Nuestra sociedad está en crisis. Tenemos síntomas claros de que estamos en un problema muy serio, como delincuencia en todas sus expresiones, adicciones a edades muy tempranas, confusión en la identidad sexual de los jóvenes, ataque a la familia, de los valores y la relatividad que hay de ellos, el incremento de suicidios a edades muy tempranas y la práctica del sexo y el aborto en su apogeo. Por eso la pregunta es, ¿paternidad en crisis? Si nosotros consideramos que la célula de una sociedad, la célula básica de una sociedad es la familia, en donde se supone deben primar los lazos afectivos, el amor, la solidaridad y la confianza mutua, algo está pasando. Entonces tenemos que ir a buscar qué está sucediendo en nuestra sociedad. Para ubicarnos un poco, tenemos unos antecedentes de cómo era la familia mexicana y cuáles han sido sus transformaciones en este siglo XXI. No es lo mismo la sociedad mexicana hace 100 años que la que actualmente tenemos. De los años 50 para acá teníamos como base una familia nuclear. Con los años se fue extendiendo esta familia y así se le llamaba extendida, porque ya no solamente vivían el papá, la mamá y los hijos, sino que también vivían los abuelos, los tíos, familiares cercanos. Para los años 90 la familia ya era una familia dividida, porque comenzó a presentarse con más frecuencia el divorcio. En el año 2000 ya teníamos otro tipo de composición de familia o de dinámica familiar. Teníamos familias monoparentales, que quiere decir que había un papá con sus hijos o una mamá con sus hijos, familias ensambladas en donde se hacían nuevas relaciones después del divorcio y cada pareja llevaba a los hijos de la familia anterior, o familias complejas en donde un hombre o una mujer soltera aceptaba a su compañero con hijos. Cambió la dinámica familiar. Pero para el año 2010 comenzamos a tener también otro tipo de familias que son denominadas familias homoparentales, que tiene que ver con la unión de dos hombres o dos mujeres y que comienzan una relación de familia y que además adoptan niños o a través de vientres de alquiler tienen hijos de uno o de otro de esta pareja. Entonces, todo esto ha impactado en nuestra sociedad. La familia ha sido dañada o lastimada en su conformación básica, que era ser establecida como Dios lo había enseñado, un hombre y una mujer, teniendo unidad y amor y fructificaban en la relación y se multiplicaban. Esa fue la enseñanza de nuestro Dios para la familia. Pero esto ha cambiado y cada vez notamos cómo que el modelo de familia ha sido dañado, lastimado en el corazón de las nuevas generaciones, de tal manera que muchos de ellos ya no se quieren casar, muchos de ellos ya no quieren tener una familia y mucho menos quieren tener hijos. ¿Qué está pasando? Estamos en crisis. ¿Y qué ha llevado a nuestra sociedad a esta crisis? Mucho tiene que ver la parentalidad, los estilos de crianza que se han tenido en el pasado y que han afectado la vida de los niños, de los jóvenes y que ahora como adultos deciden ya no vivir lo mismo y se alejan de los valores que en su tiempo ellos recibieron. Hay diferentes estilos de crianza, por mencionar están la restrictiva, la autoritaria, la permisiva o sobreprotectora, la negligente e indiferente y en muy pocos casos la crianza receptiva y responsable. Es interesante que aquí en México tenemos un gran problema en la forma en que criamos a los hijos, debido a nuestros antecedentes. La mayoría de las familias han tenido o han vivido violencia en sus hogares. Por algo ahorita en San Luis Potosí por lo menos tenemos un problema de violencia doméstica desde hace 6 años y siendo el primer delito aquí. Entonces, ¿qué está pasando en los hogares? ¿Qué se está viviendo en cada familia? Bueno,
Nosotros tenemos que entender que las familias pasan por crisis, todas pasamos por crisis. Y hay crisis que son normativas o evolutivas, pero hay otras que son circunstanciales o que no son las normales que esperamos de acuerdo al desarrollo de una familia o a su ciclo vital. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que en la medida en que no sabemos cómo manejar las crisis en la familia, se crean divisiones, hay dificultades, o se van los padres o se van los hijos, alguien abandona los hogares y comenzamos a tener conflictos. Y eso es lo más común, es lo más continuo, lo que más se presenta. Pero hoy en día no solamente tenemos las crisis internas, las que esperamos que vamos a tener cuando tenemos hijos adolescentes o cuando tenemos jóvenes que ya comienzan su carrera universitaria y salen y vienen ya con otras ideas debido a la enseñanza que están teniendo. Pero ahora tenemos algunas otras cosas que se añaden, que es la falta de valores, porque ya no coincidimos en los valores a nivel de sociedad. Ya cada familia, cada pareja tiene sus propios valores y muchas veces son contrarios. Y esto dificulta mucho el trabajo que se hace al interior de una familia. Las teorías psicosociales remarcan el papel de los padres en el proceso educativo. Las prácticas parentales constituyen las primeras y quizás más significativas influencias en los hijos. Si nosotros entendemos esto, podemos empezar a trabajar con las familias para que el daño que hay en la sociedad pueda revertirse, por lo menos al interior de nuestras congregaciones de la iglesia. Aquí lo interesante es que también podemos ya ver este daño en las iglesias. Antes las familias cristianas eran un referente para el mundo, porque la gente nos veía y nos decía, wow, ustedes viven de una manera diferente, o qué bien hacen las cosas, o cómo tratan, se tratan con amor. Hoy en día no. Hoy en día estamos teniendo también una gran crisis en las iglesias, porque la forma en que nosotros dirigimos nuestra vida, desgraciadamente, no está basada en la palabra, está basada en la cultura, en las costumbres que hemos heredado de nuestros padres, como nos decía Pedro. ¿Y por qué? Porque nos resistimos a crecer, porque nos resistimos a entregarnos de completo a nuestro Señor y a recibir su enseñanza y discipulado para cambiar nuestra forma de vivir. Y entonces estamos teniendo al interior de las iglesias una gran crisis en la parentalidad. Nuestros jóvenes cristianos también están teniendo grandes problemas para asumir la responsabilidad de un hogar, de una familia, de una pareja. Hoy en día estamos con grandes problemas. Y bueno, esto ya no lo había advertido el apóstol Pablo cuando habló con Timoteo. Fíjense, en el capítulo 3, bien interesante, él le dice a Timoteo, Timoteo, en los últimos tiempos el carácter de los hombres va a ser bastante complejo y vendrán tiempos peligrosos, dijo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y Pablo no está hablando del mundo, porque eso imperaba en el mundo. Pablo está hablando de la iglesia. Pablo nos está diciendo, hey, cuidado, van a venir tiempos peligrosos. Y hoy en día los estamos viendo. No es posible que en una congregación local o grande o en la sociedad veamos cuántos jóvenes que han crecido en las iglesias se han apartado. Cuántos chicos en las iglesias están cometiendo errores tremendos como el alejarse del evangelio, no leer su palabra, no tener un tiempo devocional. Eso son errores que le van a costar muy caro porque no se está formando en lo que va a ser su vida o su camino. Pero eso es el principio de lo que vendría después, que es el gran pecado, alejarse de Dios. Nuestros jóvenes se están alejando de Dios y cada uno de ellos ya no toma en cuenta o no tiene el temor a nuestro Dios para llevar su vida de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Cada uno de ellos camina de manera diferente
a la palabra. Y entonces estamos teniendo dentro de las iglesias grandes problemas como la fornicación, como el aborto, como chicos y chicas con confusión en su identidad sexual, y entonces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos estos problemas si tenemos a Dios? Porque nos estamos alejando de Él. En lugar de que en casa hagamos el trabajo que tenemos que llevar a cabo de enseñanza, como nos advertía también el profeta Oseas, cuando habló al pueblo de Israel, les dijo algo muy importante. Les dijo: el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y este versículo ya no lo sabemos todos, sin embargo, dejamos de lado la siguiente parte que dice: porque tú como sacerdote dejaste de buscarme, de enseñar la palabra, ahora yo me voy a olvidar de tus hijos. Y esta es la consecuencia de que vivamos en nuestros hogares grandes crisis, problemas igual o peores que en el mundo. En nuestros hogares es debido a eso, a que hemos hecho a un lado la palabra de Dios. Ya no consumimos el alimento espiritual, poco leemos la palabra, todo nos parece que tiene que ser rápido, porque tengo prisa, mis propios asuntos me llevan a hacer lo más importante, que no es precisamente cuidar mi alma. Desgraciadamente estamos viviendo en tiempos peligrosos, en una sociedad enferma, pero la iglesia también está en crisis. Y nosotros tenemos que entender que debemos volver a la senda antigua y que debemos entender el papel que como padres tenemos ante esta sociedad, pero también ante nuestro Dios. Nuestros hijos se están alejando del mundo y no le van a decir de verdad: oiga, usted hizo un mal trabajo. No. Todo mundo se va a dar cuenta del mal trabajo que hemos hecho como padres, y sobre todo padres cristianos, por los resultados en el carácter de nuestros hijos. La paternidad está en crisis, claro que está en crisis. Por eso la sociedad está enferma, porque se supone que si el núcleo de una sociedad es una familia y las familias están enfermas, entonces estas células se están enfermando cada vez más y se está haciendo una especie de metástasis como en el cáncer. Está avanzando y está dañando a todos los sectores de nuestra población. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que cambiar. Y si no hacemos nosotros un alto y evaluamos que tenemos un gran compromiso, primero con nuestras familias, después ante la sociedad, entonces, si no hacemos ese alto, nos veremos envueltos en todo lo que estamos viviendo y no nos vamos a poder ni siquiera justificar, porque la palabra de Dios es clara. Dios dice: búscame a mí primero, busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Tengamos cuidado. Hay transformaciones en la familia, sí, pero hay una gran ausencia de padres en los hogares. Podemos entenderlo allá afuera, sí, pero no en las familias de Cristo. Los hijos del Rey deben ser educados de acuerdo a cómo Dios lo ha establecido en su palabra. Padres que estén enseñando la palabra de día y de noche, como nos dice en Deuteronomio. Cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando anden en el camino, nuestros hijos deben escuchar quién es su Dios, para que cuando ellos enfrenten su propia vida puedan sostenerse en la única verdad que existe, nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes.